Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cohen, soy Managing Partner de Cohen Aliados Financieros. Son las 10:02 de la mañana del jueves 19 de junio, ya casi cumpliendo una semana del primer ataque preventivo que Israel produjo en Irán y habiendo caído algunas fichas, aunque no todas, de los impactos que esto tiene a nivel geopolítico y a nivel mercados. Nos permitimos incorporar a la conversación a alguien a quien yo personalmente admiro mucho y sé que muchos de ustedes también, para hacer un análisis geopolítico. Ya me anticipó que vamos a hablar de cuestiones mucho más inteligentes y generales que no solo se circunscriben a este conflicto. Andrés Malamud nos va a ayudar a tomar una mirada más estratégica, como siempre empujamos para hacer, y después yo voy a ir respondiendo, si les parece, las preguntas que perdón, respondiendo si son de mercado, las preguntas que ustedes pongan en el chat, y lo interrumpiré, como es mi usual capricho, al speaker con algunas preguntas propias y de ustedes, así que vayan volcándolas, por favor. Lo voy a presentar, agradecerle su presencia y después se lo va a alargar con una breve presentación de cómo estamos y hacia dónde podrían ser los escenarios posibles. Andrés Malamud es un PhD de la European University Institute. Su grado fue su posgrado, su PhD se logró en 2003. Es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, profesor visitante recurrente en universidades de Buenos Aires, Milán y Salamanca, y ha sido investigador visitante del Instituto Max Planck de Derecho Internacional en Heidelberg, y en la Universidad de Maryland, College Park. Sus áreas de investigación incluyen integración regional comparada, política exterior, democracia e instituciones políticas, estudios sobre la Unión Europea y política latinoamericana. Sus trabajos han sido publicados en revistas como Political Study, Latin American Research Review, Cambridge Review of International Affairs, Journal of European Integration, Latin American Politics and Society, Brazilian Political Science Review and European Political Science. Me hiciste hablar en inglés, Andrés. Formó parte del comité ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas y fue secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencias Políticas. Además es integrante, esto lo digo yo, del grupo ABCEB o del Consejo Asesor del grupo ABCEB, con quienes también tenemos una estrecha relación. Gracias, Andrés, por dedicar un ratito a nosotros y a explicarnos de qué viene esto. Estás muteado. Ahí Gracias a estamos. vos, Ana, y qué envidia tu pronunciación. Es trampa, soy bilingüe de nacimiento. Fantástico, te sigo envidiando. Lo que les quiero Bueno, contar ahora se relaciona con, es un zoom out del conflicto, porque en América Latina estamos mal preparados para entender las guerras. Así que voy a empezar con una situación, con una localización general, después les voy a mostrar unas fotos, mejor dicho, gráficos y mapas, y después me callo para que Ana y ustedes me tiren preguntas o cuestionamientos. Hace una semana del inicio del bombardeo. Hace 80 años de la fundación de las Naciones Unidas. En 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos modela el mundo a su imagen y semejanza. 51 países miembros. Hoy son 193. Es decir, hubo una cuadruplicación del número de estados. De esos 51 países había 20 latinoamericanos y 14 europeos. Hoy hay 20 latinoamericanos, 80 años después, y 44 europeos. El mundo es un lugar en el que los estados nacen y mueren. América Latina no. Nosotros en América Latina no entendemos las guerras porque el último estado que se funde es Panamá en 1903 y hace más de un siglo que estamos los mismos que éramos. Mientras que en Europa la Unión Soviética se disolvió en 15, Yugoslavia en 7, Checoslovaquia en 2 y así podemos seguir. El Medio Oriente es la región por excelencia en la que se vive en estado de naturaleza. Ningún estado tiene garantía de existir si no se encarga de autoayudarse, auxiliarse. Así que lo que tenemos que entender desde América Latina, que es una zona de paz, es que en el mundo hay zonas que no son de paz. Son de guerra, guerra real, activa, o guerra latente, potencial. En ese contexto viven Irán e Israel. Son países que temen que si no se defienden, dejan de existir. Y a veces el ataque es la mejor defensa. Por esto dicho, corriéndonos del contexto latinoamericano en el cual nuestros problemas son económicos y no bélicos,
les muestro los dibujitos que les prometí, que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando. Ana, vos decime si se ve bien o si hay cualquier inconveniente. Se ve muy bien. Lo llamamos conflicto y está bien, es el nombre genérico. Se va a llamar guerra cuando haya 1000 muertos. La definición técnica de guerra es un conflicto interestatal en el cual mueren 1000 personas por año en el campo de batalla. De acuerdo a esa definición, las Malvinas no fueron una guerra. Murieron 900 personas. Pero esto va camino a serlo. Y es una guerra que se da en este contexto que ustedes conocen mejor que yo, de transición post-occidental. El mundo en el que vivimos está diseñado por Occidente. Fue hecho por las democracias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. No solamente por las democracias. Por eso Rusia y China tienen asientos permanentes en el Consejo de Seguridad. Pero la mayor parte de las instituciones que funcionan, o sea, no la ONU, sino el Fondo Monetario, el Banco Mundial y hasta hace poco la Organización Mundial de Comercio, derivan de el encuentro en Bretton Woods que Estados Unidos convoca en 1944, cuando ya sabe que la guerra va a terminar, ya sabe que la van a ganar y lo que quieren es formar el mundo para después. Fíjense cómo funcionaban en esa época los que hacían política mundial, planificando por anticipación lo que sabían que iba a pasar, pero no sabían cuándo. Esto lo contrasto con las intervenciones militares de las últimas décadas. Estados Unidos, cuando invade Japón y Alemania, les impone la Constitución, les impone condiciones, les ofrece protección y reconstrucción. Y hoy Japón y Alemania son potencias mundiales, prósperas y democráticas. 50 años más tarde, cuando Estados Unidos empieza a invadir Afganistán, Irak, cuando permite el bombardeo de Libia, cuando permite que pasen todas las líneas rojas en Siria, produce lo contrario que al inicio de este orden mundial, que hoy se está diluyendo. Hoy Estados Unidos es un productor de desorden en vez de un productor de orden. ¿Por errores de cálculo? Quizás. ¿Por falta de poder? No tanto. Aunque lo que estamos viendo en este gráfico, que para mí es el gráfico más simple y más expresivo de todo lo que podemos encontrar, es como el mundo cambió en 30 años. Yo no conozco las edades de los que están participando acá, pero casi apostaría que no hay muchos con menos de Somos 30. todos muy jóvenes, Andrés. Así que tienen 31, 32 años. Pero lo que Ponele. podemos ver es que este cambio se produjo en nuestra vida. Our lifetime. Desde que nosotros nacimos hasta que llegamos acá, el mundo cambió radicalmente. ¿Y en qué sentido cambió? Que los que lo modelaron ya no son los que mandan. No son los que tienen la mayoría de la población, no son los que tienen las mayores innovaciones tecnológicas, no son los que tienen los mercados, no son los que tienen los recursos. Y por supuesto que hay excepciones. Estados Unidos tiene más petróleo que antes. Con el fracking y el shale gas, hoy se autoabastece. Es menos dependiente que hace 20 años. Europa es tan dependiente como siempre. Tan dependiente de la energía que venía de Rusia, como de los mercados que empieza a abrir China, como de la protección que le brindaba Estados Unidos hasta este año, y en algunos casos de sus propios pecados en el pasado, del imperialismo y colonialismo en África y del Holocausto. Por eso fíjense que la potencia más fuerte de Europa, que es Alemania, es cuádruplemente dependiente. Dependía energéticamente de China, perdón, de Rusia, comercialmente de China, militarmente de Estados Unidos y moralmente de Israel. No hay nada que Israel haga que Alemania pueda decir estoy en contra. Y eso tiene que ver con su historia particular. Pero eso se da en este mundo en el cual toda Asia, salvo Japón, ya tiene mayor tamaño de la economía mundial que el Grupo de los Siete. Y en el Grupo de los Siete incluyo la Unión Europea. Si ustedes miran las reuniones del Grupo de los Siete, son 9. Son 7 potencias más la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo. Son siempre 9. Y después tienen invitados. En este mundo se producen los conflictos que vemos en Medio Oriente o la falta de conflictos que vemos en América Latina. Y lo que sugiero es que por detrás está lo mismo. En Medio Oriente hay cosas que le sirven a las potencias y en América Latina no. Y donde las potencias tienen necesidades, se generan choques. Este es un mapa, también gráfico, también polémico. No es democracia liberal. La democracia liberal es el régimen en el cual las mayorías mandan, pero las minorías son respetadas. En el cual hay poder de los más, pero hay control de los menos. Acá lo que vemos en rojo es cuando falla la dimensión liberal de la democracia. Puede haber gobiernos mayoritarios, el caso de la India, por ejemplo, es una democracia, es poco liberal. En México, donde están votando jueces,
O en Estados Unidos, porque este gráfico es viejo, es del año pasado. Posiblemente cuando salga este mapa 2025 en 2026, Estados Unidos ya esté coloradito, porque según todos los indicadores que tenemos de democracia liberal, Estados Unidos está superando varias líneas rojas, cosa que muchos países latinoamericanos no están haciendo. Y esto se refleja en la política exterior. Estados Unidos tiene una visión del mundo, no en términos de alianzas, que era la que tenía hasta hace poquito, sino en términos de potencias. Es la misma visión que tienen Putin en Rusia, Xi Jinping en China. La visión de que las potencias son las que deciden y las que generan esferas de influencia. Las esferas de influencia son aquellas en donde ellos mandan si pueden o no instalarse aquellos que ellos no quieren. El Medio Oriente es esfera de influencia de quién. Es una de las zonas en disputa, en parte porque hay tanta ambigüedad y tanta necesidad de supervivencia que los estados lo que hacen es jugar a dos puntas, a veces explícitamente. Irán es aliado de Rusia y enemigo de Estados Unidos. Pero Israel es aliado de Estados Unidos, pero no es enemigo de Rusia. Estás Y hablando de la realpolitik, exactamente. definitivamente. Este, los estados tienen intereses. El principal interés es la supervivencia. Después, dentro de los estados están los gobiernos. El interés de los gobiernos es la supervivencia también, la estabilidad, que no los echen. Netanyahu cree, con buenas razones, que si pierde el poder, pierde la libertad. Hasta hace muy poquito estaba yendo todas las semanas, 3 días por semana, a responder ante los jueces por violaciones a la ley que había cometido en su cargo y fuera del cargo. Los ayatolas, ni hablar. Ellos saben que el futuro de ellos sería mucho peor que la cárcel. Y por lo tanto, acá hablamos de supervivencia de los estados, pero los estados no piensan, piensan las personas. Y las personas también defienden sus intereses, y esto, nos guste o no, es como funciona el mundo. Y acá entramos directamente de llano al mundo en el cual los estados pelean por su supervivencia y las potencias tienen intereses que entran en conflicto. Primer dato, desproporción, asimetría. Lo que vimos, lo que estamos viendo es un conflicto iniciado por Israel. Israel bombardeó Irán, sin justificación, dicen algunos, como Rusia invadió Ucrania sin justificación. ¿Cuál es la justificación? Dice Israel. Irán tiene como objetivo destruir Israel, no es una interpretación. El gobierno de Irán dice que Israel es el pequeño Satán, Estados Unidos es el gran Satán, y que el objetivo es borrarlo del mapa. ¿Qué es lo que decían los árabes hace 80 años y ya no lo dicen? Ahora lo dicen los persas, e Irán podría tener la manera, el instrumento, para cumplir el objetivo. Así que hay dos elementos acá, el objetivo, que es borrar a Israel, y el instrumento, que es la bomba atómica. Israel es uno de los 9 países en el mundo que tiene la bomba atómica. Los 5 oficiales son los que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. Después hay 2 que la tienen oficialmente, Pakistán y la India, que no forman parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Esto es importante porque hay 5 países que no forman parte. India y Pakistán, que tienen la bomba, Corea del Norte, que se fue para hacer la bomba, Israel, que nunca firmó y tiene la bomba, y Sudán del Sur, que nadie se acordó de preguntarle porque acaba de nacer y nadie piensa que pueda tener la bomba. Irán no puede tener la bomba, firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero puede retirarse o puede incumplir, que es lo que Rafael Grossi, el argentino que dirige la Agencia Internacional de Energía Nuclear, denunció hace una semana. Grossi dijo al mismo tiempo que Irán está lejos de construir la bomba, pero que no permite el monitoreo. Es decir, incumple aquel tratado. Fíjense la simetría. Israel puede tener la bomba, no lo admite, no lo niega. Ambigüedad estratégica. Irán dice que no la quiere, pero enriquece uranio. Israel defiende su supervivencia, ataca preventivamente. Después ya sería tarde. Pero fíjense, Irán tiene 80 veces la superficie de Israel y 9 veces la población. En condiciones, en otros tiempos, para ganar una guerra había que tener por lo menos 3 veces las tropas del enemigo. Una cuestión de cantidad. Por supuesto que a lo largo de la historia la innovación tecnológica definió el resultado, desde los arcos largos hasta la pólvora y después los elementos más letales. Acá cada vez menos importa la cantidad, importa más la calidad, la precisión, la innovación. Pero la cantidad sigue siendo importante, sobre todo cuando hay contigüidad geográfica. Acá no hay contigüidad geográfica real, o mejor dicho, formal. Hubo durante un tiempo contigüidad geográfica real. Irán, para protegerse de Israel, lo que hizo fue crear un sistema de proxies en la región, de estados delegados, estados y organizaciones, que lo que hacían es decirle a Israel: si vos atacás a Irán allá lejos, nosotros atacamos la frontera acá adentro. Los principales eran Hamas,
una organización árabe-palestina que estaba en Gaza, uno de los dos territorios palestinos. Ustedes pueden ver acá, Palestina está dividida entre Cisjordania y Gaza, este lugar, este chiquitito. Hezbollah, que son los libaneses chiitas, que están relacionados con el ataque en Argentina a la AMIA, que también fue patrocinado por Irán. Siria, que tenía un régimen hasta hace muy poco, muy cercano a los ayatolas, y cumplían y permitían el pasaje de lo que hiciera falta. Irak, que es un país que en la práctica no existe como tal, son tres regiones con gran autonomía, sobre todo los kurdos del norte, pero una parte es aliada de Irán. Y los hutíes, que son estas tribus yemenitas que lo que hacen es ser disruptivos por el tráfico internacional de barcos y otras cuantas cosas, pero esos barcos llevan petróleo. Así que lo que hizo Irán fue transformar la geografía, llegar a las fronteras de Israel. Israel no podía atacar Irán como lo está atacando ahora, porque sería atacado en las fronteras. ¿Qué pasó desde el 7 de octubre en adelante? Un montón de cosas. El 7 de octubre es el atentado terrorista cuando invaden Israel desde Gaza, matan a 1.200 personas y se llevan un par de centenares de rehenes. Bueno, Israel primero destruyó Hamas. No terminó con Hamas. Hamas existe, va a seguir existiendo, es mucho más que una organización terrorista. En Gaza había 2.200.000 palestinos, de los cuales el 20% apoyaba a Hamas. Son más de Ujú. 400.000 personas que creen que Hamas es su partido, es su gobierno, es la No, comunidad, es una cultura, es una exacto. cultura. Y mucho más Hezbollah. Pues Hezbollah, el Líbano es un país multiconfesional, tiene más de 30 sectas religiosas y tiene una constitución de hace 90 años que lo que hace es dividir el poder entre las religiones, con el censo de hace 90 años. Entonces los cristianos siempre tienen la presidencia porque eran mayoría. Los musulmanes sunitas tienen el primer ministro y los chiitas tienen el presidente del parlamento. Pero los chiitas se reprodujeron mucho más rápido, hoy son la mayoría. Y Hezbollah es una de las organizaciones, de las facciones que representa a la mayoría étnica de hoy en el Líbano, o sea, la primera minoría. Bueno, así, las cosas son bien complicadas, bien fragmentadas, hay maneras de coordinarlas, esa manera de coordinar incluyen a veces elementos religiosos, simbólicos, y a veces elementos materiales, sobre todo el financiamiento de actividades sociales. Acuérdense que estamos hablando de países en los que los estados no son de bienestar, no tienen capacidad de garantizar la salud o la educación pública. Entonces eso lo garantizan las organizaciones religiosas, que muchas veces son también armadas. Bueno, Perdón, Israel, y Ana, perdón, te molesto, y las organizaciones multinacionales que pasan a tratar temas de refugiados, etcétera, ¿no? Digo, exactamente. Y ese es un tema muy importante porque uno piensa en las Naciones Unidas y las concibe como una organización global. Y en realidad es una organización global que tiene funcionamiento o que se activa regionalmente. En las Naciones Unidas, los empleados que trabajan en esta zona son de esta zona también. Entonces muchas veces correcto. están infiltradas, cooptadas, son sospechadas por el que está enfrente. No es que hay canadienses repartiendo Ujú, comida en Gaza, hay árabes. Entonces los israelíes dicen, estos son terroristas también, están usando la ujú. organización internacional para fines espurios. Bueno, pues entonces Israel termina con el funcionamiento militar efectivo de Hamas, no con la cultura. Termina con el funcionamiento operativo de Hezbollah, en la mayor operación de inteligencia que hayamos visto en los últimos años, y vimos tres. Vimos a Ucrania atacando a 5.000 kilómetros a Rusia en Siberia, vimos a Israel atacando, destruyendo la capacidad aérea y antiaérea de Irán en 24 horas, y vimos los Vipers, los Pagers. Eso incluye un trabajo de inteligencia impresionante porque tuvieron que venderle los pagers primero, habiendo inventado el mecanismo que los hacía explotar y después coordinar una llamada simultánea a todos estos tipos al mismo tiempo, para que al mismo tiempo levantaran el pager o el viper y se quedaran sin manos, sin ojos, Sí, sí, descabezaron la cúpula en una maniobra increíble. Bueno, si hubiéramos visto esto en una ficción de Netflix, nos habría parecido demasiado, demasiado loca. irrealista, irrealista. Mm. E imagínense las cosas que están planeando que todavía no conocemos, porque todavía no las ejecutaron, porque a lo mejor nunca necesitan ejecutarlas. Nos vamos enterando mira que salen a la luz. Entonces está Hamas desarmado, Hezbollah desarmado, Siria destituido. En Siria, no sé si se acuerdan, cuando inesperadamente cae el régimen de Bashar el-Assad, que era el hijo de Hafez el-Assad, porque ahí los regímenes son dinásticos, toman el poder ex militantes de Al-Qaeda, ex enemigos de Estados Unidos, que se recortaron un poco la barba, se pusieron traje y corbata y entraron en la capital. Israel inmediatamente avanza en el territorio, en las alturas del Golán, para generar un espacio de amortiguación mucho más efectivo, más alto, y destruye toda la capacidad aérea de Siria, toda. Siria se queda sin capacidad de volar y de evitar que vuelen por sobre sus cielos.
Miren dónde está Siria, camino a Irán. Irak tiene, como le decía, 3 zonas autónomas. Israel tiene alianza con buena parte de ellas, sobre todo los kurdos. Así que lo que hizo Israel fue liberarse el camino en previsión de lo que ellos querían que pasase. Evitar la bomba. Todo esto que está pasando ahora no es un capricho. No, no hago ni justificación ni defensa. Lo que estoy diciendo es que está planeado meticulosamente hace mucho tiempo. ¿Y el mundo por qué le importa esto? Porque por esa zona pasa comercio barato. Comercio barato significa que los barcos que cruzan por ahí tienen que hacer menos trayecto y gastan menos combustible que si tienen que ir por debajo de América o por debajo de África. Segundo, porque de esta zona proviene buena parte del petróleo. Petróleo que usa China, no Estados Unidos. China tiene mucha más sensibilidad, mucho más vulnerabilidad a este conflicto que los Estados Unidos. Y tercero, cables submarinos, que es algo que no se ve, no lo tenemos en la cabeza. Los cables submarinos hacen el mundo como lo conocemos. Sin cables submarinos y satélites no tendremos estas comunicaciones. Todo lo que hacemos en la vida moderna está determinado por estas cosas que no se ven, y sin embargo, la mayor parte de las marinas del mundo se pasa el tiempo patrullando a otras marinas cuando pasan por encima de estos cables submarinos. Y todo esto pasa en parte por Suez y el Mar Rojo, y en parte por el estrecho de Hormuz, que tiene control directo de Irán. Pero Irán controla directamente el estrecho de Hormuz e indirectamente el Mar Rojo a través de los hutis, la tribu yemenita, está armada por ellos también, y por lo tanto pueden hacer mucho daño económico. Tienen mucha capacidad de cerrar las comunicaciones y el transporte. Por eso esta zona importa. Pero otra vez, importa diferente que en los 70. En los 70 las dos crisis del petróleo provocaron inflación en Estados Unidos y derrotas electorales de los incumbentes, de los oficialistas. Carter perdió la reelección por la revolución islámica en Irán y por el precio de la nafta, por las colas que tenían que hacer y el racionamiento. Ahora, esto está determinando el futuro de la potencia emergente, que es China, más que de la potencia ligeramente declinante, que Lo son... que es importante, porque los incentivos entonces para Estados Unidos de intervenir en este conflicto son distintos que lo podrían haber sido hace 20 o 30 años. Eso es lo que estás diciendo. Digo, yo me acuerdo de Obama hablando de incentivar, no el drilling americano, pero sí las energías renovables, etcétera, y empezar a dejar de depender de esta zona. Pero los motivos hoy con una China amenazante son otros. Es exactamente así. Hay un libro de hace unos 20 años que fue muy controvertido, escrito por los dos principales internacionalistas norteamericanos, Stephen Walsh y, y en un rato les digo el nombre del otro. Mearsheimer, John Mearsheimer, que es muy conocido, lo habrán visto porque siempre está analizando Rusia y Ucrania. Son Después te voy a realistas, pedir el dato por escrito porque ahora no me ¿cómo lo voy a no? acordar. Bueno, no te va a gustar, se llama el lobby judío. Ellos no Ah, son no, no antisemitas me ni va a mucho gustar. menos. Ellos lo que dicen es que la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente no está determinado por los intereses nacionales de Estados Unidos, sino por la política doméstica, por la capacidad que tienen los 7 millones de judíos en Estados Unidos para decir la defensa de Israel es fundamental. Estados Unidos no tiene intereses estratégicos en Medio Oriente. Tiene sobre todo esta cuestión de que tiene una vinculación con Israel tan fuerte que determina ya no solamente al lobby judío, sino sobre todo a los evangélicos, los protestantes, e incluso a algunos católicos, como el vicepresidente, católico converso, que dicen que Lo en la que pone defensa de también, Israel va la defensa de Occidente, los valores de todo lo que ellos consideran bueno, justo y bíblico. ¿Ana? perdón por la interrupción, lo que me pone un signo de pregunta sobre las cuestiones demográficas de Estados Unidos misma, ¿no? La juventud que piensa para otro lado y esas cosas que, bueno, pero no voy a dormir, Andrés, así que sigamos. No, vamos a hablar de demografía, no tanto en Estados Unidos, sino en esta Dale, región, pero para mí la demografía es lo que explica lo que viene. ok. Y lo explica partiendo por aquí. Para entender la política de Israel hay que entender la historia de Israel. Israel es un país fundado en 1948 a partir de una decisión de la ONU de 1947. Después de la Primera Guerra Mundial, el territorio palestino, que no era el país palestino, el territorio que incluía lo que hoy es Palestina, Israel, se le concede a Gran Bretaña para que lo administre. Y hay problemas, árabes y judíos en algunas zonas conviven perfectamente en paz y en otras se pelean por la tierra, como pasa siempre que hay dos pueblos disputando un territorio. Finalmente, después del Holocausto, el mundo, mayoría, entra en conocimiento de que los judíos no están seguros, desparramados por el mundo, y deciden cumplir con la declaración de Balfour, que era el canciller británico en 1917, que les promete un hogar nacional. Y entonces parten Palestina, de la manera que ven en el primer mapa, 1947, lo azul para un nuevo Estado judío y lo verde para un nuevo Estado palestino.
¿Cuál es el problema? Que los estados de la zona, que son árabes, no aceptan el resultado. Dicen, no, vamos a ir del río al mar, vamos a echar a los judíos de acá, el mufti de Jerusalén es uno de los aliados de Hitler, da el mandato, entonces avanza. Israel en un año gana la guerra y sobrevive. Palestina no nace. Pero no es Israel el que lo ocupa, que esto es algo que hoy se desconoce y es clave para entender lo que está pasando en Gaza. La Cisjordania, que es la zona central, lo ocupa Jordania. Y la franja de Gaza lo ocupa Egipto. Palestina no nace porque los hermanos árabes no la dejan nacer, con un criterio paternalista. No están en condiciones de gobernarse, nosotros nos encargamos de custodiar la tierra después de... En el 67, la guerra de los 6 días, Israel, ataque preventivo, destruye las fuerzas aéreas de Egipto y de Siria y avanza y conquista todo lo que ven. Se queda con todo lo que está celeste, de Cisjordania, Gaza, el Golán, parte del Líbano, el sur, un poquito más tarde, y el Sinaí egipcio. Después empiezan los procesos de paz con Egipto, con Jordania y después con algunos estados del Golfo. Y Israel, el acuerdo es tierra por paz. Israel devuelve tierra, los países árabes hacen la paz. Pero Gaza y Cisjordania no consiguen la autonomía a pesar de que firman acuerdos en Oslo, que llevan al premio Nobel para israelíes y palestinos. Todos ellos previamente terroristas. Cuando uno dice con terroristas no negocio, tiene que dar un paso atrás, mirar a Nelson Mandela y darse cuenta que los terroristas del otro lado son luchadores por la libertad. Y uno hace la paz con el enemigo, no con los amigos. Con los amigos no empezamos a hacer la paz. Israel tuvo 2 primeros ministros que habían sido terroristas, perseguidos por los fundadores del Estado de Israel, Begin y Shamir. Y Arafat fue un terrorista con el cual Israel hizo la paz y ganó el premio Nobel. Así que es importante no eternizar el presente. El enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana. De hecho, los aliados, como les decía, la paz se hace con el enemigo. Gaza es esa franjita que ven acá que tiene 2 fronteras, con Israel muy grande y con Egipto muy chiquita. Si Gaza es una cárcel a cielo abierto es porque 2 países así lo decidieron, Israel y Egipto. Y Egipto es el país más poderoso de los árabes y la sede de la Liga Árabe. Esto para mostrarles la complejidad de la situación de esta región. No es que Israel rodea a unos pocos árabes y los maltrata, eso también puede ser, pero lo hace con el beneplácito de buena parte de los hermanos de la región que les tienen miedo o desprecio a los palestinos, y por eso jamás era apoyado por Irán. Persas chiitas en vez de árabes sunitas. Sunitas y chiitas son 2 vertientes del Islam. Bueno, pero el último mapa, si lo tengo tapado por nuestras pantallas, Ana, pero se pueden minimizar, se puede observar que lo que hay en este momento es un avance de Israel, porque hay un problema inmobiliario en todo el mundo, y en Israel también. Entonces hay religiosos que quieren el territorio bíblico, pero también hay gente que no quiere el territorio bíblico y que quiere que Palestina sea independiente, pero que no puede pagar una casa en el territorio oficial de Israel, y por lo tanto paga 1/3 de alquiler o de compra en las tierras ocupadas. Y lo que quiere es que se llegue a un acuerdo por la paz, pero mientras tanto pagan lo que pueden. Fíjense cómo la economía también está en la base de aquella idea de Trump de crear un resort inmobiliario. Trump es un vendedor inmobiliario, que es en parte lo que está detrás de estos movimientos, no solamente la religión. Y ahora este es el gráfico más complejo que les voy a mostrar, complejo porque tiene mucha información y al mismo tiempo muy ilustrativo. Resumo y simplifico. 1917-2024, un siglo de población. El Imperio Otomano era buena parte del mundo árabe liderado por Turquía. Turquía es el otro país no árabe de la región, como Irán. Palestina es la combinación de lo que hoy es Israel y Palestina. Y después les muestro abajo de todo Egipto, que es un país árabe que no era parte del Imperio Otomano, e Irán, los persas. Pero lo fundamental es esto. Hace 100 años había 14 millones de judíos en el mundo, hoy hay 15. Por supuesto que hubo holocausto en el medio. Todo lo demás, miren los números. Pasamos de 1 millón en Siria a 20 millones, de 700.000 en el Líbano a 5 millones de libaneses, de 100.000 jordanos a 11 millones, de 6 millones de árabes y otomanos a 88, de 12 millones de egipcios a 108, de 10 millones de persas a 90. El mundo se mueve para donde se mueve la demografía. Demografía es destino, dicen en inglés. ¿Cómo se hace para sostener una situación política estable cuando uno es una gota de agua en un océano? No hay que pacificar el océano, hay que hacerse amigo. Desarmar al océano es complicado. Israel lo fue consiguiendo con Estados Unidos. Por eso hoy tiene alianzas con buena parte de los árabes y podría tenerla con Arabia Saudita si no fuera porque Irán lo evitó con el ataque del 7 de octubre.
falta Irán. Y otra vez, no estoy haciendo ningún juicio de valor, lo que estoy diciendo es cuáles son las razones que están por detrás del ataque israelí. Las razones son, en este ambiente solo podemos sobrevivir si no es hostil. Para que no sea hostil, tienen que dejar de odiarnos o tienen que perder la capacidad de matarnos. Con muchos árabes ya no hay odio, hay negocios mutuos. Con los persas no se llegó a esa situación, pero cuando Netanyahu promueve el cambio de régimen, lo que está pidiendo es esto, que salgan los clérigos y que venga gente que tenga intereses en la vida que vayan más allá de eliminarlo. Mientras tanto, vamos por la bomba atómica. No permitiremos que la tengan. Y ahora hago una digresión, y ya voy terminando, para mostrarles cuánto es importante la demografía en el mundo de hoy, cuánto explica la demografía en la disrupción que estamos viendo. El fenómeno que vemos hoy es polarización y ascenso de la extrema derecha. Y uno piensa, la ideología, los valores, es la demografía lo que está por detrás. En estos mapas vemos 150 años de población en Europa y en África. Al inicio del siglo XX, Europa dominaba África. Ya les conté que el surgimiento de la ONU hay 20 latinoamericanos, 14 europeos, hay 4 africanos, 4 independientes en 1945, el resto era colonia europea. Y Europa dominaba porque tenía más tecnología, más riqueza y más personas. Hacía falta 3 Áfricas para llenar a una Europa. En el 64, 2 Áfricas por Europa. En el 93, misma población, 500 millones de habitantes. 2020, que es ahora, ya hay 2 veces más africanos que europeos. Hace falta 2 Europas para llenar una África. Hay 1.000 millones en África y 500 millones en Europa. Dentro de nada, en una década van a ser 3. Y en 2 décadas, 4. Ahora, piensen esto. África a la izquierda, Europa a la derecha. África es un continente lleno de gente joven. Europa es un continente con menos gente vieja, que ya no produce. Fíjense lo que es una catástrofe demográfica lo que está pasando en Europa. Sin inmigración no pueden pagar jubilaciones, pero tampoco no pueden hacer los trabajos, no pueden producir. Esto lo que hace es regionalizar el impacto de las crisis globales. Cuando hay pandemia, COVID, en Europa es una crisis sanitaria, porque son viejos. En África es una crisis económica, porque son jóvenes. Con 18 años de edad media, nadie se muere, pocos se mueren de COVID. La edad Perdón, media y es 44. interrumpo, no es que África no haya tenido crisis sanitarias, ¿no? El HIV y todo los ha reventado y sin embargo parece ser una población no solo resiliente, sino lo que es el futuro. Em, Se reproducen tanto más que con una altísima tasa de mortalidad se siguen multiplicando ujú. más rápido que las sociedades prósperas y envejecidas. Para mantener el stock demográfico, una mujer tiene que tener promedio 2,1 hijos en su ciclo de vida. Uno por ella, uno por el hombre y un 0,1 porque hay mortalidad. En buena parte de los países que admiramos hay 1,4, 1,5. Italia, Japón, Rusia están viviendo colapsos demográficos. El único país que crece casi de Europa es Francia. También por la inmigración, pero tienen Te iba a políticas. decir, Sin inmigración hoy no hay economía europea. Pero esto, ¿qué es lo que genera? Backlash, un rechazo cultural. Necesidad económica, rechazo cultural, voto ultraderecha. Lo mismo en Estados Unidos. Así que la demografía está produciendo los fenómenos a los que a veces queremos darle un tinte cultural, que lo tienen, pero porque hay un choque cultural. Porque de repente nos encontramos en nuestro país con alguien que habla otro idioma, cultiva otra religión, no tiene las mismas costumbres que nosotros, a veces sentimos que no se quieren integrar, entonces, ¿qué es esto? En Medio Oriente pasa algo parecido, pero además están los recursos. Esto no es Medio Oriente, es el Sahel, la parte de abajo del Sahara. Entonces eran las colonias francesas que en los últimos 3 años sufrieron golpe de Estado. Todo financiado, patrocinado por Rusia, casi todos orientados a extraer recursos, desde diamantes hasta tierras raras. ¿Por qué les muestro esto? Para comparar con el Medio Oriente. En Medio Oriente hay estados establecidos que deciden qué hacen con su petróleo. África está mucho más gelatinoso, mucho más fluido. Pero siempre lo que hay por detrás son asimetrías demográficas crecientes y disponibilidad o escasez de recursos. Las potencias, cuando ven eso, entran, algunas más exitosamente, otras menos, algunas más violentamente y otras menos. En última, estos son 150 años de inversión estatal en el G7, los 7 países más prósperos del mundo, desde 1872 hasta hace 2 años, empiezan gastando mucho en defensa, los picos son las guerras mundiales, y poco en seguridad social, no había estado de bienestar. En el 62 se cruzan las líneas, y a partir de entonces, las sociedades que nos gustan invierten mucho en política social
y poco en política de defensa. Poco en realidad es en proporción. Tienen misiles y cosas carísimas, pero es mucho menos que lo que ponen en defensa. Ahora los europeos se dieron cuenta que no pueden depender de Estados Unidos, que se tienen que defender solos, para eso necesitan rearmarse, necesitan reclutar ejércitos y nadie quiere morir por la patria. Estamos todos mal acostumbrados a esta vida postmoderna. Necesitan innovación tecnológica, y en Europa hay muy poca porque sobran regulaciones. Y tienen que sacar la plata de uno de tres lugares. O aumentan los impuestos, o redistribuyen partidas presupuestarias, o se endeudan. Y la respuesta hasta ahora es endeudarse. Pero Europa tiene una situación económica, miren, Francia tiene 6% de déficit fiscal y no lo puede bajar. Alemania tiene deuda baja porque tenía un techo constitucional que acaba de levantar, pero Italia tiene el doble de deuda de lo que le permiten los acuerdos europeos. Y la situación política, social y económica europea es una bomba de tiempo, no demográfica. La bomba demográfica está en Medio Oriente y en África. La situación económica en Europa es desesperante. Lo asumen, hay dos informes de la Unión Europea, Draghi, Letta, que lo que hacen es decir todo lo que les falta, todo lo que saben que tienen que hacer y no lo hacen porque, como dijo un presidente del Consejo Europeo, todos sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar elecciones después de hacerlo. Y voy terminando. Lo que me lleva a la demografía de Europa también, ¿no? Por Porque eso, por eso salgo de Medio Oriente, porque lo que está pasando en Medio Oriente es lo que afecta a nuestro presente. Pero son fenómenos generales que nos van a afectar mucho más por su manifestación en otros lugares. Este es el efecto Bibi, lo llaman en The Economist. El aumento del precio del petróleo cuando uno ataca un país petrolero o un país que tiene acceso a los puertos y a los choke points, al lugar por donde pasa el petróleo. Recursos. Hoy estamos todos mirando recursos. Entre China y Estados Unidos hacen acuerdos por tierras raras. Estados Unidos le pide a Ucrania que le dé. Ucrania no tiene tierras raras, pero Trump ni sabe lo que son. Así que están todos buscando recursos escasos, sobre todo aquellos relacionados con las nuevas energías, nuevas tecnologías y chips. Pero a largo plazo, y perdonen que no conseguí una mejor definición de este gráfico, hay que mirar la demografía. Demografía es de estilo. Este es Israel. Acá lo que vemos son los tres componentes fundamentales de la población israelí. La celeste es el Israel el Israel fundador, el de los colonos europeos que llevan a Europa en la cabeza y forman los kibutzim, los moshavim, las granjas colectivas, la innovación tecnológica que da lugar a las grandes universidades. y la defensa. Y la defensa. Y la defensa. Shimon Peres fue el padre del programa nuclear israelí. Exactamente. En naranja los ultraortodoxos. Muchos de los cuales son sionistas, pero no todos. Algunos creen que Israel no tiene razón de ser, que solo tiene que existir cuando llegue cuando llegue el verdadero Más Mesías. mesiánico, claro. Exactamente. Pero además no aceptan el servicio militar. No producen, porque estudian la Torá, y no defienden. Y los árabes y los ultraortodoxos tienen una tasa de fertilidad mucho mayor que los judíos seculares. ¿Sí? Israel, si sigue con esta tendencia, pronto va a ser o una teocracia o una dictadura. No está condenado, puede cambiar la tendencia, pero hoy la tendencia es o teocracia o dictadura para evitar que sea una teocracia. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la actual administración israelí? Lo independizo de Netanyahu, porque toda la cúpula, Mossad, Ejército, Fuerza Aérea, modelar un Medio Oriente que le permita sobrevivir si pasa esta tragedia. Que Israel pueda seguir viviendo cuando por dentro esté fracturado. Lo que están haciendo es, bueno o malo, no tomo partido. Racional. Es Objetividad básicamente teórica. retrasar las amenazas externas para poder concentrarse en el frente interno. Exactamente. Bien, Esto es lo que les quería contar. perdón por las interrupciones. No, no, al contrario, es feedback. Feedback. Y además despertás al auditorio. Acá agrego que, en definitiva, yo la semana pasada escuchamos un informe de JP Morgan, me traiciona mi cabeza financiera, hablando de que estos tipos de conflictos en Medio Oriente o geopolíticos en general tienden a tener un impacto limitado en los mercados, tienen un shock inicial muy fuerte y después los mercados van moderando esa reacción y salvo que escalen de manera medio inmanejable, eso se transforma más en un bump o en un valle y la cosa sigue como antes. Pero acá hay algunos componentes distintos. Ayer hablamos ayer cuando charlamos para la preparación, hablamos del rol de un Trump y de la investigación de si atrás de todo este caos comunicacional que tiene hay un método o no. Te lo traigo porque lo hablamos ayer. Y también
una China que, como decís vos, está amenazada en el flow o el supply de su energía, y un Irán inestable. Entonces hay alguna probabilidad de que esto escale. Eh, Obviamente les ofrecemos a los oyentes que se comuniquen con nosotros o lean nuestroperspectivas.com.ar para algunas recomendaciones. Si ustedes las lanzan acá, yo podré abordar algunas de ellas ahora, pero ¿a qué tenemos que estar atentos, Andrés? Y si esto tiene precedentes históricos de una situación así. Yo me acuerdo, era muy chica, te hablo de 14 o 15, cuando el primer George Bush tuvo que intervenir en Kuwait porque Irak lo había invadido, etcétera. Digo, y la sensación era de mucho vértigo, incluso desde Latinoamérica. Pero el impacto fue limitado después, desde lo que es mercado. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? Excelente pregunta. Antecedentes de esto, entendiendo esto como un bombardeo de instalaciones nucleares, es la tercera vez. Israel ya lo hizo efectivamente en Siria, siglo pasado, perdón, en Irak el siglo pasado y en Siria este año. Así que es la tercera vez que se mete para interrumpir un plan nuclear. La diferencia es que el plan nuclear iraní está mucho más avanzado y mucho más disperso. Contra Irak y contra Siria alcanzó un bombardeo en un lugar específico. De acá estamos hablando de un país de 90 millones de habitantes que tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados. Cosa gigantesca. El impacto de esto, el petróleo sigue siendo importante en el mundo y lo va a seguir siendo por un tiempo. Lo es de manera simétrica para las potencias. Y aquí está lo importante. ¿Cómo se podría resolver este conflicto? De tres maneras. Uno, gana Israel. Irán dice, ok, no hago la bomba. O cambia el régimen y viene uno nuevo que se dedica a hacer la represión o la guerra civil y por lo tanto no tiene tiempo ni plata para hacer la bomba. El otro es, Israel se desgasta. No consigue meterse, necesita bomba de 13 toneladas que no tiene, las tiene Estados Unidos, y por lo tanto se cansa de viajar por los cielos iraníes sin conseguir destruir el programa, gasta los misiles que le permiten defenderse, Arrow, la onda de David y la cúpula de acero, de hierro, que la defienden de los misiles iraníes, entonces se desgasta el ataque. La tercera es la escalada, que es el objetivo de Netanyahu. La escalada significa comprometer a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la bomba de 13 toneladas. Las instalaciones Básicamente, nucleares. las Irán bases está en la nucleares están montaña. enterradas, claro. Exactamente. Irán tiene montañas, entonces se mete en la montaña. Hay dos maneras de romper esas instalaciones. Una es con la bomba de 13 toneladas, la otra es con inteligencia y acción humana. Es mandar comandos, pero eso es más arriesgado, más complicado. No está descartado. Si se mete Trump, vamos a ver el fin de una era, porque Trump se la pasó jactándose de que bajo su gobierno no se había iniciado ninguna guerra. El único presidente de Estados Unidos que no inicia ninguna guerra. Eso lo decía el primer mandato. Ahora podemos decir, es un presidente de Estados Unidos que no termina ninguna guerra. Prometió terminar las dos en curso. Hay más guerras en curso, pero la de África nadie las tiene en cuenta. Prometió terminar Le en echó la 48 culpa horas. a Biden, ¿no? De que bajo la administración Biden arrancaron todos estos problemas. Él dice el peor presidente de la historia. Bueno, no es así. Estados Unidos tiene una historia de guerras de elección, que es lo contrario de una guerra de necesidad. Una guerra de elección es la que vos entrás porque querés. No es que te atacaron, no es que tu supervivencia depende de eso. Ahora, Trump no quiere hacer guerra, no es un negocio. Nosotros, otra vez, estamos acostumbrados a pensar en Estados Unidos como el complejo militar industrial, que es Washington, el Pentágono y la industria de defensa. El mundo ya no es así, porque las tecnologías son duales y porque los tipos que la desarrollan lo hacen en estrecha colaboración con países que para el complejo militar industrial son enemigos. Los tech bros de Elon Musk para abajo no quieren pelearse con China. Construyen junto con China, innovan junto con China. Así que, en parte, eso es lo que llevó a la pelea. No es lo único, siempre autócratas y plutócratas terminan peleados, pero acá es fundamental que los intereses son contradictorios. Pero Trump tampoco representa el complejo militar industrial como representaba la gente de Bush, no necesariamente Bush hijo, pero sí el vicepresidente y todo lo que estaba alrededor. Representa a la economía inmobiliaria y a la cancha de golf. Así que el mundo que tiene en la cabeza no se adecua ni al Estados Unidos viejo ni al Estados Unidos nuevo. Y ahí lo que vemos es esta triangulación rara. Y aquí está la cuestión que hablábamos antes y me callo, Ana, lo que hablábamos ayer. Taco. Esta expresión que le endilgan primero por cómo comerciaba y ahora todo. Trump always chickens out. Trump siempre arruga. Tenés muy buen inglés vos también, Andrés. Pronunciación olavarriense. Trump siempre arruga. Efectivamente.
¿Qué arruga. significa esto? Que no podés confiar en Trump. Europa lo está aprendiendo. Hay algo que se llama artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte que dice, si nos atacan uno, atacan a todos. El tratado, los tres mosqueteros, el artículo. Y Trump ya dijo, mira, si atacan a los países bálticos, no sé si me voy a meter. Y si atacan a alguien que no pone el 2% del presupuesto en defensa, no sé si lo defiendo. Hasta aplaudo. Bueno, eso le quita Su toda amistad credibilidad con Rusia tiene que legítima. ver, ¿no? ¿Mm? Su amistad o su cercanía con Putin tienen algo que ver con eso Tiene también. una cosmovisión similar de Mm. potencias y no de alianzas. Y por lo tanto las alianzas son entregadas al tipo que él respeta, que lidera otra potencia. Pero acá pasa lo mismo. Si Trump no solo no consigue terminar las dos guerras que prometió terminar en 48 horas, sino que además lo arrastran a una tercera. Porque Netanyahu lo está manipulando como una marioneta. Netanyahu es, con todos sus defectos, vivísimo, un superviviente. Pero además, un tipo que tiene cabeza. Pragmático. Y Trump no tiene esa cabeza. Lo estamos hasta ahora todos queremos creer que hay método detrás del caos. Que Trump hace todo esto para que no veamos para dónde va y después tumba. Va a encontrar un rumbo y a partir de enero Estados Unidos está creciendo económicamente y gana las elecciones intermedias y todo se ordena. Está pareciendo que no. Y la lectura que hace Netanyahu es que no. Mirá cómo este tipo no le queda más remedio que venir detrás nuestro. Porque si no. Ujú. Pero Trump fue cambiando el discurso. Él dice que no, que estaba cumpliendo otro papel, pero ahora se la pasa mandando, ustedes lo vieron, no son tweets, son posts en otra social media, donde da Sí. rendición incondicional. Sabemos dónde estás. Hasta traduce del inglés al inglés, ¿viste? Dice, we're going to take him out. Y después pone kill. No sé, como si los persas no supieran lo que significa una cosa, le dice el otro Eh, también. yo ahí te preguntaba si la cúpula israelí no ve esto como en realidad tener una obligación o un acuerdo de informarlo a él y que él después tuitea las cosas que se hablan en situaciones de inteligencia calificada, digamos, ¿no? Off-ramp. Siempre le dan una puerta de escape. Vos dijiste esto, nosotros te estamos haciendo quedar mal, pero en realidad vamos a decir que te avisamos, que estuviste de acuerdo Ok. y tan de acuerdo estás que además nos vas a ayudar. ¿Qué va a hacer escalar? Ver la cercanía de los portaaviones, ver intervención en un bombardeo ahí, que del otro lado, o sea, del lado de Irán, salga alguien con la espalda para darle soporte, que no encuentres dentro de la población iraní alguien con el coraje y la organización y la solvencia para movilizar a la población interna, porque el mundo parece tenerle miedo a un regime change, en definitiva, porque históricamente no han resultado bien ni han resultado pro-Occidente, pero pareciera que igual no hay demasiado, yo no veo demasiado movimiento interno de lo que estoy leyendo desde acá, desde nuestra humilde Argentina, Están en todos Irán. peleados. Bueno, tú lo que acabas de expresar es la posición de Macron. Macron dice, todas las últimas veces que intentamos el cambio de régimen, Sí, no fue mal. Sin un sí. plan previo, no lo hagamos porque es para peor. Alemania dice, no, no, a veces sale bien, mira Siria. Pero en Siria hubo 8 años de guerra civil previa. En realidad los mejores ejemplos son más viejos, son Alemania y Japón. Pero para eso lo que tenés que hacer es derrotar militarmente y convencer de que. Y Hizo en falta Japón y en Alemania destruirlas había para... unidad. En Irán, esto es importante. El 50% de los iraníes es persa, el 50%, el otro 50% es de un mosaico de identidades étnicas y religiosas. En Rusia pasa lo mismo. Por eso para estos autócratas la unidad estatal es lo primero. Mm, Cuando vos ves los soldados que están muriendo al frente, rusos, son achinados, son orientales, son la gente de las regiones extremas, no mandan a los rusos a combatir y morir al frente. Así, todas estas cosas las perdemos en nuestros países étnicamente homogéneos y, ujú. y que respetamos a todos los ciudadanos por igual. Bueno, la escalada y la desescalada, las dos maniobras más obvias. Para la escalada es que Irán ataque a Estados Unidos. Una base, barcos, Alguna base. eso revienta y Estados Unidos tiene que responder. La desescalada más deseable, no la más factible, es un pacto entre Estados Unidos, China y Rusia, que hubiera sido imposible hace un año, porque Rusia era enemigo de Estados Unidos, y es posible hoy. Tiene que ser un pacto que lo deje a los tres satisfechos y que le dé garantías a Israel. Y al mismo tiempo permita la persistencia de cosas. ¿La persistencia de qué? Del régimen, del enriquecimiento de Ucrania hasta 3,6 y que el mismo acuerdo que Trump rompió la década pasada, que cuando Irán enriquece por encima de cierto límite, lo manda afuera. Alguien se lo cuida. Era Rusia en esa oportunidad. Así que para que esto Mm. salga bien, tenemos que reconstruir lo que rompimos. Trump tiene que reconstruir lo que rompió él mismo hace 10 años. Todo esto era innecesario. Fue provocado por este tipo que parece que tiene más caos que método.
Ok, pero vos decís que es lo deseable, pero no lo más probable. Lo más probable es que China intervenga, más allá de que no le interesa la escalación del conflicto, intervenga para proteger su supply No, chain, digamos. no tiene con qué. China Ok. tiene dos portaaviones nada más, ninguno a propulsión nuclear. Nunca tuvieron una flota que navegara en los océanos, siempre tuvieron flota costera nada más. Todo el intervencionismo chino que existe está dirigido a pedazos de territorio que China considera China. Desde Ujú, Hong Kong hasta Taiwán, Manchuria, Tíbet. China no es un imperio tradicional, hace geopolítica en su región y geoeconomía en el mundo. Así que no tiene tropas como para garantizar la provisión de petróleo. Tiene que ir por la negociación, tiene que ir por la diplomacia económica. Y por eso necesita Estados Unidos. Y Estados mm, Unidos necesitaría a China si quiere evitar la escalada. En principio es súper racional que las potencias pongan en orden a los chicos del barrio. Pero les tienen que ofrecer sí. supervivencia a los dos. Hay una de las preguntas que nos están haciendo y es algo que internamente siento yo, que es que en realidad no sé si a Israel le va a convenir ese grado de garantías porque no es confiable, no ha sido nunca confiable las garantías que se le dieron a Israel, ni desde la ONU, ni desde nada. Me parece que Israel no, si bien es lo deseable, me parece que a Israel le conviene la escalada ahora, ¿no? Arrastrar a Estados Unidos y terminar con la amenaza La finalmente. de máxima es esta, destruir la chance de volver a enriquecer uranio y el arma nuclear, cambiar el régimen. Y cambiar el régimen en principio, por supuesto, le convendría un régimen títere. Pero si eso no es posible, por lo menos que se rompa todo y se peleen entre ellos. Porque las Bien, consecuencias eh, que estén revierten sobre concentrados ellos. en otro enemigo. Sí. Pero y si Israel puede hacer esto es porque las potencias están distraídas. Si Ujú. China, Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo, Israel no puede hacer nada que ellos no quieran. Y la solución para Israel, que no sea la destrucción del arsenal, es la monitorización. Es el acuerdo de Obama. Netanyahu no lo quería. Netanyahu estuvo en contra y él influenció a Trump para que diera marcha atrás con ese acuerdo. Pero si se lo imponen, se la tiene que bancar. Y mientras no haya uranio enriquecido en manos de los ayatolas, la situación es tolerable. Bien. No sabes lo que te agradezco, Andrés. No sé si querés terminar con alguna nota. Ojalá fuera optimista. No nos dio tiempo mucho para los mercados, pero me parecía que este abordaje era importante. Nuestro head de estrategia, Martín Polo, y nuestro head de asset management, Sergio González, están siguiendo este tema. Hoy, recientemente, hoy a la mañana, el petróleo está significativamente arriba, un 2%, y Trump en esta situación ha dicho que se va a involucrar, pero no termina de ejecutarlo. Imagino que tendremos estrategias a medida que vayamos viendo si esta escalada es normal o no, pero me gustaría escucharte a vos si es que algo te quedó en el tintero de todo este análisis y lo querés cerrar vos con tu magistral inteligencia que supera ampliamente lo Esto que ya yo pueda dijo Ana. decir. No, tengo algo optimista para decir que además involucra a Argentina. Los dos grandes temores para la población mundial son la proliferación nuclear y el terrorismo. La proliferación nuclear atenta contra la seguridad nacional. Puede Estás tener... hablando de los 80. Sí, seguimos siendo los mismos seres humanos. Mm, Pero sí, lo que te voy a mostrar es que la tendencia no es para peor. Proliferaciones, más estados tienen la bomba atómica. Cuanto más jugadores hay, más riesgo de errar el cálculo. Si vos sos 1-1, te estudiás, sos 3, ahora son 9. Si fueran 60, con que uno se mande la macana, se levanta borracho un día, aprieta el botón, tenemos un problemita. El terrorismo atenta contra la seguridad humana, no contra la estatal. Los estados no desaparecen por terrorismo, las personas mueren por terrorismo. El terrorismo hoy está más o menos controlado porque los que lo patrocinan están tratando de sobrevivir. Pero puede volver. Yo creo que el terrorismo va a volver en parte contra blancos judíos, en parte contra blancos islámicos, pero por ahora no tenemos razones para pensar que va a ser un evento masivo. Nos va a asustar. Todos sabemos que hay más muertos por mosquitos que por tiburones. Pero una muerte por mosquito, por malaria no impresiona a nadie, la del tiburón te horroriza. mm, La proliferación es el problema. Lo que vemos es que hay 9 estados nucleares y hay 4 que se desnuclearizaron. Sudáfrica y 3 ex Unión Soviética, uno de ellos Ucrania, que se está arrepintiendo. ¿Por qué no proliferan? Porque las grandes potencias no quieren la proliferación. China no quiere que Irán tenga la bomba nuclear y Rusia tampoco. Esta es la buena noticia. ¿Por qué Rusia, que tiene la bomba nuclear, no se la tira a Ucrania? Porque China no lo permite. El único compromiso que tenemos hoy hay dos compromisos. Uno es no al magnicidio. Por eso el ayatollah está vivo. por eso está protegido. Si uno mata al rey del otro, el otro te mata al rey a vos y entonces esto es un despelote. Entonces, magnicidio no. Lo otro es no usar la bomba atómica en potencias no nucleares. ¿Por qué? Porque el momento en que Rusia le tire la bomba a Ucrania,
Japón y Corea del Sur desarrollan la bomba nuclear para que no se la tiren a ellos los chinos. Lo mismo con Irán. O sea, no es que les guste que Israel tenga la bomba, pero está aceptado, es inevitable, ya está. El que la consiguió, la tiene. Nadie más la tiene que tener. Y lo que vemos es un Ujú, mundo en el cual nadie quiere que más países tengan la bomba atómica. ¿Y por qué digo que nosotros tenemos un papel importante? Porque Argentina y Brasil tuvieron una carrera por la bomba atómica y se pusieron de acuerdo para terminarla. En ujú. América Latina hay tres países que tienen tecnología nuclear, México, Argentina y Brasil. La nuestra es la más desarrollada. Podíamos tener la bomba fácilmente, decidimos no tenerla. Durante la pandemia y la cuarentena, los aviones volaban entre Argentina y Brasil para que los técnicos siguieran monitorizando. A pesar de que hay confianza, seguían fiscalizando al otro. Así que América Latina, contra lo que podemos pensar, es un ejemplo para el De mundo paz. en aquello que más importa, de estados que no desaparecen y de bombas que no se producen. No des ideas, Andrés. No, no, es que la tuvimos la idea y la rechazamos, por eso te Está conté. muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esto. Quedamos atentos al petróleo. Para carteras defensivas tenemos algunas ideas, si es que esto escala. Y bueno, nada, muchísimas gracias por todo. Entregamos en hora la programación habitual y te agradezco un montón. Gracias a vos, Ana. Gran abrazo.